Bueno, todos tenemos siempre una enorme cantidad de trabajo, ya sea presencial, ya sea telemático, tenemos que atender a los niños, tenemos que hacer con ellos los deberes, las labores caseras, la compra, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso, hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como son el L-triptófano y la L-treonina y una sustancia activa como es la L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en parafarmacias Mundo Natural, aunque puedes adquirirlo también directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 914-460-000. Calm Plus de Mundo Natural. Y tenemos con nosotros ya al primero de nuestros invitados de esta noche, que es alguien que, pues a pesar de ser político, yo creo que le puedo calificar de amigo y además de admirado. Don Pablo Cambronero, ¿qué tal está usted? Pues muy bien, don Luis, amigo, compañero, y encantado de estar contigo otra vez. Cada vez que estoy contigo es un placer. Bueno, don Pablo Cambronero es alguien que ha dado un salto curioso en su actividad laboral, porque don Pablo Cambronero es policía nacional, ¿no? ¿Cómo ha acabado un policía de diputado en el Congreso de los Diputados? Bueno, esto vendría al pelo aquella anécdota de un torero que llegó a gobernador civil y le pregunta a un compañero suyo, pero ¿cómo llega un torero a gobernador civil? Y dice, degenerando, ¿no? Un poco sí. Es una larga historia, es una historia que empezó allá por 2014. Es cierto que yo siempre he estado interesado en política, siempre he escrito con seudónimos, incluso en prensa, sobre política, pequeños ensayos y pequeñas cartas al director sobre política. Y era como que yo echaba de menos un proyecto diferente, un proyecto que no fuera lo de siempre, un proyecto que fuera, oye, pues vamos a abrir una vía nueva en España que hacía tanta falta en aquel momento y creo que sigue haciendo falta. Y me enrolé en Ciudadanos, Movimiento Ciudadano, Albert Rivera, Girauta, toda esta gente, me enrolé con ellos. Es cierto que muy pronto mostraron interés en mí, lo cual tengo que estar infinitamente agradecido porque si no hubiera sido por ellos yo no hubiera hecho nada en política. Y bueno, pues enrolando, degenerando, pues acabé como candidato al Senado, a las elecciones generales de 2015. Y fue mi primer contacto con una campaña electoral. Ese contacto con la campaña electoral fue frenéticamente horrible. Nunca me había estado delante de una cámara, nunca había tenido un debate, nunca había tenido un posicionamiento fijo sobre el que no salirte y pelearlo con el contrario, y la verdad que fue duro, pero muy intenso y muy bonito al mismo tiempo. Y ahí continué, no salí elegido en esas elecciones, continué enrolado en Ciudadanos, pero también dentro del cuerpo. Y hasta que en 2018, pues en las elecciones andaluzas, pues tuve la gran suerte de salir elegido como número 3 por Sevilla en las autonómicas. Y ahí empezó lo que es la carrera política de verdad, tener un acta, un cargo público y mi situación de servicios especiales en la policía. Y de aquellos mimbres hasta hoy pues han cambiado muchísimas cosas, han pasado 2 generales. En la primera tuvimos 57 escaños en Ciudadanos, nos vimos gobernando, nos vinimos arriba, error catastrófico. En la segunda nos dimos el batacazo, terrible batacazo, y después pues ha habido bandazos dentro del Congreso y fuera del Congreso que han llevado a Ciudadanos a lo que soy. Yo llevo 2 años en mi travesía por el desierto, pero la verdad que voy de oasis en oasis y tengo muchísima suerte porque además he conseguido juntar un grupo de gente que estamos haciendo, creo que un trabajo de oposición duro y bonito. ¿Por qué sale Pablo Cambronero de Ciudadanos y termina en el grupo mixto? Bueno, esa pregunta ha sido largamente analizada y contestada. Bueno, pues
Hubieron varios motivos, sobre todo los más potentes fueron tendentes a la pandemia, los estados de alarma. Como jurista yo veía que esos estados de alarma eran algo que no era lo jurídicamente adecuado en ese momento, pero la situación de alerta general y de catástrofe que sufríamos en ese momento pues me llevó a votar a que sí a la primera. En la segunda sí que pusimos un condicionante desde Ciudadanos en el grupo parlamentario de que, oye, tenía que salir una ley de pandemias. Había 3 reales decretos semanales que estábamos votando y había margen de sobra para que el gobierno hiciera esa ley de pandemias a través de un real decreto legislativo, que es lo que llevamos haciendo desde que empezó esta legislatura. Llevamos más de 200. Por lo tanto, no había excusa para que eso no saliera. Pero el gobierno decidió seguir con los estados de alarma y al mismo tiempo meter muchísima ideología en esos reales decretos que estaban auspiciados además con el estado de alarma. Por lo tanto, presenté mi queja al grupo parlamentario, no fui el único. Marcos de Quinto, de hecho, se fue en ese impasse. Y bueno, pues no fue escuchada, se continuó en el mismo sistema de trabajo y al final pues llega un momento en que estaba votando prácticamente a todo lo que no quería votar y digo, yo no he venido a política para esto, yo no es lo que he prometido en campaña, por lo tanto me voy a quedar el acta, porque además no es que me la vaya a quedar, es que es mía, porque jurídicamente el acta es del representante, no es del partido político, y decidí, pues a pesar de la notable resistencia que hubo, de insultos, etcétera, etcétera, decidí pues quedarme, trabajar y decir, al final de la legislatura ustedes tendrán el veredicto de lo que si he hecho ha sido útil, no ha sido útil y si ha estado bien o mal. Bueno, pues don Pablo Cambronero, desde su modesta posición en el grupo mixto del Congreso de los Diputados, pues es, y todo el que le sigue en Twitter lo sabe, una persona incansable. ¿Cuántas iniciativas ha presentado usted? Como 1.400 o algo por el estilo. Sí, voy camino de la 1.500. 1.500 son todo preguntas parlamentarias en su inmensa mayoría, puesto que en el grupo mixto tampoco me dejan mucho más margen de acción, porque los que son portavoces de grupo tienen la capacidad de vetar muchas iniciativas y a mí, curiosamente, pues me las vetan todas. Entonces, bueno, pues son unas 1.200, 1.250 preguntas parlamentarias. Han hecho mucho daño, muchas de ellas, es cierto. Detrás de cada una de ellas hay una labor de investigación muy potente de mi equipo, que tengo que decir que además son incansables. Y bueno, pues he presentado también unas 50, 60 solicitudes de comparecencia, que algunas se han celebrado. Desgraciadamente con mi ausencia, porque los portavoces de las comisiones del grupo mixto no me dejan intervenir en esas comisiones. Hombre, qué bien. Pues claro, celebran comparecencias que yo he pedido, pero yo no puedo hablar. Ese es el asunto. Y luego, pues solicitudes de informes, también unos cuantos, y proposiciones no de ley. Es como una iniciativa un poquito más fuerte en la que todos los posicionamientos de los grupos tienen que salir a colación en un debate y luego se vota. ¿Qué pasa? Que de esas proposiciones no de ley no se ha debatido ni una. Porque mi portavoz parlamentario, el de turno, va cambiando entre los 9 restantes miembros del grupo, pues ha decidido que yo no tengo derecho a esa iniciativa, que se debata, ni a que los grupos parlamentarios se posicionen sobre ello. Y hay temas muy importantes en esa pelea. Hay algunas personas sobre las que existe una inexplicable buena imagen en la opinión pública y que están integrados en el grupo mixto, y sobre los que se podrían decir muchas cosas, porque entre otras cosas se dedican, por ejemplo, a silenciar a don Pablo Cambronero. Resulta, en fin, muy, ¿cómo le diría yo? No vamos a entrar en ello porque no creo que merezca la pena, pero me ha estado don Pablo Cambronero contando en algunas ocasiones cómo funciona eso del grupo mixto, cómo lo manejan ciertas personas. Y en fin, creo que la palabra rastrero define bastante bien lo que pasa en ese grupo. Pues sí, rastrero, antidemocrático, injusto, dictatorial y auspiciado por la mesa del Congreso de los Diputados como cómplice. Eso hay que dejarlo muy claro porque todo lo que ha ido sucediendo en el grupo parlamentario mixto en cuanto a mi veto personal, incluyendo el económico, que hay que citarlo, incluso podría llevar otro tipo de responsabilidades, de todo ello tiene cumplida cuenta la mesa del Congreso de los Diputados y Meritxell Batet sabe lo que está sucediendo en este caso, lo permite y además lo auspicia.
Cosas como, por ejemplo, pues eso, que presente interpelaciones don Pablo o que presente iniciativas y resulta que designan para hablar en la discusión de esas interpelaciones o iniciativas a otras personas del grupo mixto y no al que lo ha presentado. En fin, digamos que no hay demasiado interés en que don Pablo hable por parte de algunos de sus compañeros de grupo mixto, pero don Pablo es alguien pues que puestos a hablar no se calla ni debajo del agua. Vamos a ver su perfil de Twitter, porque resulta espectacular, don Pablo, como usted, pues en vista de que le silencian en algunos sitios, pues aprovecha los medios que tiene y es usted uno de los diputados más activos en Twitter, uno de los tuiteros más conocidos y tiene usted en estos momentos una cantidad de seguidores pues muy importante para lo que es un diputado normal del Congreso, casi 40.000 seguidores y además enormemente activos, muchos de ellos. Muchísimos de ellos y además tengo varios grupos de colaboradores en Twitter precisamente y la verdad que estoy muy feliz porque yo empecé en Twitter cuando dejé Ciudadanos con 5.000 seguidores. Era el mismo perfil, compartía lo poco que me dejaban hacer en Ciudadanos en ese momento porque toda la actividad estaba marcada por la pandemia y no podía presentar las preguntas que yo mandaba al grupo porque se silenciaban, todo hay que decirlo. Y claro, empecé a trabajar sin filtro, empecé a trabajar con todo lo que me pasaban los ciudadanos, porque además se estableció otros, además de este perfil de Twitter, abrí otro y abrí una página web para recibir las preguntas de los ciudadanos y la verdad que tuvo una acogida brutal. Fueron 5 o 6.000 seguidores en el perfil de Congreso Escucha, que lo abría en paralelo al personal, y ahí es una recepción constante de preguntas, de cuestiones, de informes incluso técnicos de muchos profesionales de muchos campos, que la verdad que me han hecho hacer un trabajo espectacular. Para mí es espectacular porque además hay ciertos logros, ciertos hitos en el trabajo que creo que son importantísimos, como la consecución de financiación de medicamentos que no estaban financiados hasta ahora y que nadie había llevado al Congreso y que de repente, pues a través de la marea, precisamente en Twitter y de toda la actividad, pues el Gobierno ha tenido la presión necesaria como para financiar esos medicamentos. Por lo tanto, tengo que estar feliz sobre todo por la repercusión y por lo que me ayudan todo mi equipo. Está diciendo don Pablo dos cosas distintas y las dos son enormemente importantes. La primera de esas dos cosas, seguro que todos ustedes han oído alguna vez hablar de cómo el sistema británico pues tiene muchas ventajas. Bueno, sí, tiene ventajas, también tiene desventajas, pero una de las ventajas es la cercanía del diputado, porque es un diputado de distrito, a sus electores. El diputado pues conoce personalmente a muchos electores, va a sus casas, les escucha, recibe sus propuestas. En España no tenemos ese sistema, no tenemos diputado de distrito, pero oiga, es que hay otras maneras de hacer lo mismo, hay otras maneras de ser cercano a los electores y lo que está contando don Pablo es pues que él utiliza los medios que la tecnología pone a disposición de todos, que es por ejemplo Twitter. Entonces, con Twitter todos los diputados están a un clic de cualquier ciudadano, con lo cual, si hay un diputado dispuesto a escuchar, y don Pablo está dispuesto a escuchar, pues ¿qué sucede? Pues que la gente le informa, la gente le manda datos, la gente le manda propuestas, la gente le manda informes técnicos, con lo cual, ¿por qué ha podido presentar don Pablo 1.250 preguntas, 20 y tantas iniciativas? Pues muy sencillo, porque escucha a la gente y porque le ha dado a la gente una posibilidad de ser ellos también partícipes en la actividad parlamentaria. Eso me parece admirable, don Pablo, me parece importantísimo, me parece que en ese sentido pues usted es de los diputados que está abriendo camino. Y la segunda cosa que ha dicho don Pablo pues es también enormemente digna de resaltar, porque una de las actividades en las que se ha centrado ha sido precisamente en la lucha por todas aquellas personas que tienen enfermedades graves, enfermedades para las que existen medicamentos, pero que son medicamentos caros, y enfermedades para las que el gobierno no da o no daba, porque ha conseguido algunos éxitos, respuesta. Vamos a ver uno de esos tweets que don Pablo pone en Twitter acerca de estas cuestiones con la copia de las iniciativas que presenta. En este caso concreto es un tuit
uno de tantos de los que en el que don Pablo decía: el gobierno ha decidido no financiar 4 medicamentos que tratan el cáncer y otras enfermedades graves porque dicen que son caros. Este que comparto trata el cáncer de estómago avanzado y está autorizado por la Agencia Europea del Medicamento. Don Pablo, usted no se limita a denunciar, sino que gracias a estas denuncias ha conseguido que el gobierno finalmente, que tanto dinero gasta en basura, pues financie algunos de estos medicamentos, ¿no? La verdad es que sí. Yo diría que para mí es el trabajo más importante y el más útil que he hecho en el Congreso. He hecho muchísimo tipo de trabajo, muchísimas investigaciones, también sobre fondos públicos, el reparto, dónde va el dinero, con dónde se queda. Pero este concretamente creo que es un hecho que además, para el que además me han ayudado personas importantes para mí, que son gente, que son profesionales de la salud, que conocen el sistema de medicamentos europeo y español y que sabían lo que estaba sucediendo precisamente con estos medicamentos. Por eso presenté 60 preguntas, que eran 60 medicamentos designados para enfermedades graves, con estudios de viabilidad y de solución de la enfermedad y de cura, incluso en algunas ocasiones, que daba vamos, que te quedabas un poquito sorprendido. Pero ¿cómo es posible que valga lo que valga este medicamento no esté financiado y nos estemos gastando 40 millones en Falcon al año? Por poner un ejemplo, es un ejemplo claro. Entonces, claro, presenté la primera pregunta, recuerdo que fue sobre un medicamento que trataba el cáncer de mama metastásico, el Trodelvy, famoso Trodelvy. Y conseguí a través de la presión mediática también, tengo que agradecerte también, don Luis, que me ayudaras en ese sentido, que me ayudaste mucho, conseguí que saliera en una sesión de control. De repente, Partido Popular y Vox mencionaron precisamente ese medicamento y se lo lanzaron a la cara a Sánchez en una sesión de control, tras lo cual pues dije, bien, estamos haciendo lo que tenemos que hacer en este momento. Y a una respuesta que me habían enviado, como la que ha salido publicada, en la que decían que era un medicamento que era demasiado caro y que por cuestiones, abro comillas, de racionalización del gasto público no se financiaba por el Sistema Nacional de Salud, pues de repente en 2 semanas se financió. Vaya, o sea, sí era racional. Resultó racional, se ve que la farmacéutica haría un descuento, no lo hizo. En ese sentido, pues salió aprobado. Las asociaciones de cáncer de mama me llamaron, me dijeron, esto es brutal, o sea, acaba de ser financiado. Hay muchas pacientes que su esperanza es este medicamento, que tiene además un grado de efectividad potente y que es mucho mejor que lo que tenemos en el mercado. Y claro, pues mucha felicidad, la verdad. Los mensajes que me llegaron ese día pues dijeron, voy a presentar todos los medicamentos que me vengan. Todos los medicamentos que no estén financiados los voy a presentar, y van por 60. Y se han financiado ya no solo el Trodelvy, sino otros 5 más de los solicitados. Por lo tanto, creo que hay que seguir en esa labor mientras dura la legislatura, porque me da igual usar cualquier medio. Es decir, lo que busco es la consecución de ese objetivo. Se ha conseguido con varios, hay muchas personas agradecidas y solo pensar que puedes ayudar a que alguien viva mejor, ya no que salve su vida, sino que viva mejor una temporada, pues la verdad que te hace dormir muy tranquilo. Don Pablo Cambronero, la verdad es que si quisiera, podría perfectamente escribir un libro de autoayuda. Y lo digo por lo siguiente, porque en la vida, pues, te pueden venir palos de muchos tipos. Y ante los palos, pues tienes 2 opciones. Te vienes abajo o coges las cosas como vienen. Y oiga, si no hay viento, pues habrá que remar. Podía perfectamente, cuando se marcha de Ciudadanos, pues haberse apalancado ahí en el grupo mixto, haberse avenido a la especie de ambientillo, en fin, un poco apestoso que hay en el grupo mixto del Congreso, y haber vegetado tranquilamente hasta que acabara la legislatura, y luego se vuelve a su puesto de Policía Nacional y chimpún. Y en lugar de eso, pues mira, decidió que había que aprovechar el tiempo y que había que hacer cosas útiles para el ciudadano. Es decir, adoptó la actitud positiva ante un desafío de la vida. Por eso digo, podría usted escribir un libro de autoayuda. Creo que sería el primer congresista que lo escribe, ¿no? Probablemente sí, sería, yo creo que el único que se atrevería a escribir un libro de ese calibre. Una pregunta que la verdad es que lamento hacerle, don Pablo, porque lo normal es que no se la tuviera que hacer. ¿A usted le ha contactado algún partido para decir, oye, dado que estás haciendo una buena labor, ¿por qué no te vienes con nosotros? No.
¿No? No. Vaya por Dios. A mí me dijeron una vez que yo era peligroso. ¿Por indisciplinado? Varios diputados. Sí, por que había sido capaz de pelearme a todo un sistema establecido de hace décadas. Porque realmente la pelea interna, no ya hablo de las iniciativas y de todo lo que me viene a la gente, sino hablo de la pelea interna, diputado a diputado, que estoy llevando, es precisamente para luchar contra... En el grupo mixto se refiere. En el grupo mixto y claro, es realmente una pelea que va contra el sistema establecido. Es decir, que como el sistema expulsa al que no se aviene a las normas, entre comillas, parlamentarias, pues estoy expulsado ya de inicio. Entonces, esa ha sido mi pelea dentro. ¿Quiere usted describir un poquito mejor lo que pasa dentro del grupo mixto o prefiere no entrar en ello? Bueno, puedo decir que básicamente soy el único diputado del grupo parlamentario mixto que no tengo derecho a ser portavoz parlamentario del grupo, ni portavoz adjunto. Soy el que no tiene derecho a una de las subvenciones que reciben todos los diputados de la Cámara. Soy el único que no la recibe. Soy el único diputado que no tiene derecho a ser portavoz de una comisión legislativa. No la tengo. Y todo eso está sucediendo de espaldas al reglamento y porque Meritxell Batet lo permite. ¿Quién dirige el grupo mixto? Ana Oramas. Ana Oramas, hombre. Acabáramos. Sí, Ana Oramas, candidata a presidenta de la Comunidad Canaria, dirige no solo ese grupo, te podría decir, Luis, dirige mucho más que ese grupo. ¿Ah, sí? ¿Y sí. eso? Tiene hondas y profundas relaciones con grupos parlamentarios como el Partido Socialista, contrariamente a lo que parece suceder delante del atril, ¿verdad? Con la mesa de la Cámara, la presidencia de la Cámara, ella habla propiamente diciendo que son amigas. Y claro, todas ese tipo de relaciones pues yo las sufro. De hecho, yo nada más llegar al grupo parlamentario mixto, la primera entrevista que yo tuve con un diputado del grupo parlamentario mixto fue con Ana Oramas, que inmediatamente me escribió para decir que se iba a encargar de mi situación. Dice, yo me encargo personalmente de tu situación. Dije, ¿cuál es mi situación? ¿No es la misma que la suya? ¿Es diferente a la suya? Sí, es muy diferente. No tienes derecho a esto. Digo, bueno, pues nada, déjeme que me lo pelee, al menos. Tengo en el artículo 23 de la Constitución, llegaremos a amparo. Nada, ahí nos veremos. Ya está hoy. Vaya. Curioso. Yo tengo la sensación de que Ana Oramas es una de las políticas más sobrevaloradas de este país, pero bueno, nos llevaría muy lejos. Sí, bueno, es la demagogia hecha persona. Sí. Y lo mismo te puede defender una postura que la contraria y con la misma teatralidad y fuerza en el atril. Sí. Sí. Sería una gran actriz. Es una gran actriz. Sí. Para mí sí lo es. Bueno, don Pablo Cambronero, pues déjeme terminar la tertulia, pues, en fin, quedándome con lo positivo. Dado que nadie le ha hecho a usted una oferta para continuar prestando sus servicios en el Congreso, aunque ha hecho usted una labor excelente en muchos aspectos, pues hombre, déjeme decirle que perderemos un buen diputado, pero ganaremos un buen policía nacional, en el peor de los casos. Es un consuelo, ¿no? También echo de menos el cuerpo, tengo que decirlo, porque es mi vida. En mi vida ¿Cuánto tiempo estuvo usted en el cuerpo? Pues llevo desde los 22 años metido ya. Terminé la carrera, trabajé muy poquito y son 15 años. 15 años en el cuerpo antes de ser diputado. Y lo echa de menos. Se echa de menos. Pero es cierto que la vida que estoy llevando ahora mismo parlamentariamente hablando y con todos la gente que he contactado, el grupo que hemos prefabricado, porque somos muchos, estoy muy feliz en la Cámara. Yo sé que es una burbuja que explota, porque cuando estás solo y no tienes un partido político, la burbuja explota, te caes y no hay nada. Pero es una burbuja que me gusta mucho, que estoy trabajando muy a gusto y que la verdad que también me lo voy a echar de menos. Pues don Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y nada, ya sabe que le sigo en Twitter con verdadera pasión. Y bueno, quedaremos algún día también en Sin Complejos. Por supuesto, muchísimas gracias, don Luis. Como siempre es un placer tremendo estar contigo. Y claro que nos veremos las caras delante y detrás de los micrófonos. Y si no nos podemos ver ahí, dejaré que me detengan solo para que me detenga usted. Don Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a hablar con nuestra segunda entrevista del día. Hoy, para hablar de algo enormemente
preocupante, el absoluto desastre demográfico en el que está España. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural.